Hola a todos y bien, aquí estamos de nuevo. Quien no tenga algo mejor que hacer, pues tiene en este canal unos minutos para pensar, ¿no? Recuerdo al profesor Kissel, un profesor mío allá, bien conocido en la antigua Unión Soviética. Y Kissel decía que siempre hablaba de la musculatura del cerebro, que había que entrenar el cerebro, había que pensar para entrenar la musculatura del cerebro. Bueno, el asunto es que yo me quedé preocupado con el último vídeo, me quedé pensando, ¿habrán entendido que esa afirmación tan rara con la que yo cierro el vídeo anterior, el último que hice, que creo que dije que la vaca, recuerden bien, la vaca es una vaca en su percepción, en su mundo humano de sentido? Y bueno, los habré dejado creo más confundidos que claros, ¿no? Después de haberle hecho esta declaración, ¿no? Y entonces quería un poco volver a tocar el tema para que vean en qué estaba pensando yo o cuando dije esto, independientemente, o sea, qué había detrás, ¿no? de esta afirmación. Por lo tanto, en este vídeo de hoy les puse una pregunta que la suelen relacionar con la filosofía de Berkeley. Hasta tanto me he conocido, yo me leí todas las obras de Berkeley, nunca vi eso, no lo recuerdo al menos. Pero bueno, esta manera de plantear el asunto, si hace ruido un árbol al caer en el bosque, si no hay nadie ahí para escucharlo, ¿no? Reproduce, como creo que he dicho anteriormente, muy bien la idea básica de la filosofía de Berkeley, ¿no? O Berkeley, vamos a hablar en español, de Berkeley. Y entonces, pero realmente yo no recuerdo que haya leído eso en él, ¿no? Pero igual la idea es la misma, ¿no? Y así la podemos formular de esta manera, que es bastante conocida de forma popular, ¿no? Aquí tenemos ante todo, yo quería traer a colación aquí a tres filósofos importantes, bueno, más o menos pudieran ser incluso, sí, tres, vamos a ver al final que van a ser tres, a poner de acuerdo en este punto a tres filósofos bien importantes, de gran dimensión. En este caso serían el mismo Berkeley, o sea, George Berkeley, Aristóteles y Kant. O sea, son tres monstruos. Pero bueno, el punto aquí está en que vamos a pensar un momento en Kant. Hay una idea básica en la filosofía kantiana, que es que todo el conocimiento humano se reduce a los límites de la experiencia. Por la experiencia vamos a entender de momento todo ese campo abarcado por la relación sujeto-objeto. Nosotros no podemos tener conocimiento de algo que no esté dentro de los límites de la experiencia, porque es un contrasentido. Es como querer tener, no sé, 100, como un ejemplo que él mismo pone, querer tener 100 pesos fuera en el bolsillo que están fuera del bolsillo, o viceversa. Bueno, es una cosa parecida, no recuerdo exactamente el ejemplo de los 100 taleros, aquel de Kant, ¿no? Pero la idea es que no es posible trascender los límites de la experiencia, del conocimiento. O sea, todo el conocimiento se reduce a la experiencia. Y sería un contrasentido pretender conocer cosas que no son fenómenos, como él le llamaba, o sea, cosas que él denominó Ding an sich, que lo traducimos como cosas en sí, ¿no? Como cosa en sí. Entonces, es un contrasentido que usted pueda conocer algo cuya condición para ser conocida sea transformada en representaciones, porque de otra manera no la puede conocer. Por tanto, lo que es en sí es incognoscible. Es en dos palabras lo que tenemos detrás de esto, ¿no? Entonces, para yo conocer algo, tengo que convertirlo en representaciones del sujeto, tengo que expresarlo de manera aparte de que tengo que envolverlo en lenguaje, etcétera, etcétera, ¿entienden? Entonces, por lo tanto, la existencia de las cosas en sí es un contrasentido. Aquí la clave es no solamente que están fuera del mundo de la experiencia posible, sino también el concepto de existencia. Si nosotros supiéramos lo que es el concepto de existencia, pues no le viéramos ningún conflicto a esto, no tuviéramos conflicto para entender esto, ni le viéramos nada contradictorio, y al propio tiempo entenderíamos aquella otra extraña afirmación que yo solté en un vídeo, búsquenlo en uno de mis vídeos, en los cuales yo digo, o lo titulo así: Dios no existe, usted existe. Y eso no, y o sea, cuando o sea, negar la existencia de Dios, busquen el vídeo, eso no es un problema. O sea, Dios no necesita de una categoría tan baja como la existencia para ser. O sea, existen las cosas, existen los árboles, ¿verdad?
existen en general las cosas, pero Dios no existe. Dios está más allá de eso, más allá de la esencia y más allá de la existencia en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, decir que Dios no existe no le hace ningún mal a Dios, sino que para el ignorante sí, que viene con intenciones ateas, ¿no? Pero para una persona que conoce de esto, sabe que Dios está más allá de la esencia y la existencia. Por lo tanto, no, cuando se dice que Dios no existe, uno que tiene que entender que usted como individuo existe. Usted como individuo existe, pero Dios está más allá de eso. Dios no necesita ni siquiera de ese proceso de individuación, porque, repito, que no aplican este tipo de representaciones, de categorías, de nociones para bregar con el tema de Dios, ¿no? Está más allá de eso, ¿no? Entonces, si nosotros con una mente bastante pobre, miserable, queremos atribuirle nuestros atributos humanos a Dios, pues lo que tenemos que entender es que nuestras propias limitaciones, y no podemos obligarlo a existir, porque usted existe y las cosas existen, esas cosas que ven ahí atrás, ¿verdad? Pero Dios no tiene esa forma, ni tiene necesidad incluso de existir. Eso es bueno que lo entiendan hasta los religiosos. Dios no necesita de la existencia, está por encima de ella. ¿Ok? Incluso de la esencia, porque en todo caso la esencia sería una categoría que, a juzgar por los griegos, le viene mucho mejor a Dios, ¿no? Toda la filosofía aristotélica y platónica es una filosofía de la ousia, o sea, de la esencia. Está por encima de la existencia incluso. Pero viéndolo ya desde el ángulo de Plotino, por ejemplo, pues ni siquiera eso, o sea, Dios estaría por encima de la esencia y la existencia. Aunque esa unidad de la esencia y la existencia, ya en la filosofía de Santo Tomás, podría ser que lo caracteriza como ser, esa unidad de la esencia y la existencia, lo que él llama ser, Santo Tomás, podría ser justamente revelar la naturaleza divina, ¿no? Pero igual yo prefiero no humanizarlo tanto, ¿verdad? No humanizarlo tanto. Esas son cosas que son limitaciones nuestras, ¿no? No tenemos por qué atribuírsela a Dios. Entonces, en el caso de Kant, como dije ya, pues sencillamente no podemos salir de los límites de la experiencia para fundamentar la existencia de algo que estuviera más allá de él, que sería un contrasentido. Es completamente absurdo querer hacer eso, ¿no? No sé si le transmito el mensaje, ¿no? No solamente desde el punto de vista de lo que significa la existencia, que presupone la percepción, como vamos a ver, sino desde el punto de vista que no puedes conocer algo que está como que del otro lado del conocimiento, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, como les decía, el título de este vídeo es un título berkeleano, no porque Berkeley haya propuesto o promovido esta pregunta. Esto es una elaboración popular de la filosofía de Berkeley, una manera de plantear su esencia o la esencia de su principio en una forma bastante popular y curiosa, ¿no? Él tenía la filosofía de Berkeley, andado el tiempo, ya yo le dedicaré vídeos a filósofos particularmente, ¿no? A filósofos, y hablaré de la filosofía de cada una de ellas, ¿no? Y obviamente le tocará el turno a Berkeley. Pero el asunto es que, bueno, vamos a decir Berkeley, ¿no? Porque en español se pone Berkeley, o sea, en español se diría Berkeley, ¿no? Y en inglés se dice Berkeley. Entonces, Berkeley o Berkeley, bueno, ustedes me entienden. El asunto es que ya le llegará su turno, ¿no? Pero bueno, lo que le puedo adelantar es que hay esa filosofía se apoya en dos principios. Un principio que es el principio de la, vamos a decirlo, toda la filosofía gira en torno a la existencia, la filosofía de Berkeley. Una es: existir es ser percibido, es el criterio de existencia para las cosas. Existir es ser percibido. Y para los espíritus, vamos a decir así, los espíritus percipientes, el principio es diferente, es un poco diferente. Existir es percibir. O sea, las cosas existen porque son percibidas, y los espíritus percipientes, entiéndanse los sujetos, si lo quieren ver así, existen porque perciben. Pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? El asunto es que, por esta razón que se hace la pregunta, dado que existir es ser percibido, que es la mitad de la filosofía de Berkeley, entiendan eso, no lo identifiquen completa con ese principio, que eso es solamente la mitad, eso es para las cosas, ¿no?
Y dado que el existir es el percibido, pues se hace la pregunta, bueno, ¿hace ruido un árbol al caer en el bosque si no hay nadie ahí para escucharlo? Y obviamente desde el punto de vista de Berkeley, la respuesta es negativa. Pero también lo es desde el punto de vista de Kant, como he dicho ya anteriormente. Nos quedaría entonces actualizar un poquito esto y llevarlo a la mecánica cuántica. Porque si algo tiene de común la mecánica cuántica desde el punto de vista epistemológico, las bases, ¿no? Epistemológica, la mecánica cuántica, lo que más se parece a la filosofía de Berkeley, toda vez que ustedes saben que en mecánica cuántica el electrón no existe si no es observado. Y también saben que, por ejemplo, un objeto cuántico se encuentra en un estado de superposición. O sea, no es que se encuentre ni siquiera... no es que se encuentre en dos lugares a la vez, como creo que es la base de todo este ruido que se armaba con los efectos cuánticos, con el trazamiento cuántico, ¿no? Y los efectos correlacionados, cuántico correlacionado, que viene siendo lo mismo, ¿no? En terminología diferente. Bueno, esto es un mito, esto de que se encuentren en dos estados. Ya yo le expliqué en un vídeo por ahí que las cosas pueden, un cuerpo móvil, vamos a decir, algo que se mueve, puede estar en dos lugares a la vez, desde el punto de vista de Hegel. Después eso se ha transformado en una gran falacia, porque realmente en la mecánica cuántica no justifica que una partícula se encuentre en dos lugares a la misma vez, en el mismo sitio. Por tanto, a mí me parece, y lo he dicho siempre, que esto del entrelazamiento cuántico es también un ideal, para no decir una gran falacia también, ¿no? Y el hecho de las esperanzas de la computación cuántica me parece también un ideal para llevarlo bien, ¿no? Entonces lo que sucede con esto es que por ejemplo, en el caso de Hegel, que yo lo he vinculado mucho también a la mecánica cuántica, que es mucho más fácil de vincular la filosofía de Berkeley con la mecánica cuántica que la de Hegel, porque la de Hegel está como que por encima de los razonamientos cuánticos, ¿no? Y, o sea, la cuántica debería dar un paso más allá para llegar a la visión hegeliana. Y entonces en ese caso usted puede estar en dos lugares a la vez en el entendido, usted no, porque no se habla de usted, es un objeto en movimiento, ¿no? En el entendido que esté en espacio y tiempo a la misma vez, pero entendiendo que el espacio y el tiempo no se dan de forma simultánea y que es la misma partícula, no es que esté en lugares, sino es el mismo móvil que se espacializa y se temporiza. Y la transición del espacio al tiempo es justamente el movimiento, y el tiempo al espacio es justamente el movimiento. Por lo tanto, aunque son dos dimensiones que no se pueden dar simultáneamente, tienen que estar mediante la transición de una en otra simultáneamente para que el movimiento sea posible. Tienen que pensar un poquito más allá. Se excluyen, pero al mismo tiempo se presuponen y se condicionan una a la otra, ¿no? Quiere decir que tiene que tenerla y no tenerla a la misma vez. Y solamente esto justifica el hecho de que algo, estando en espacio y tiempo, esté en dos, entiéndase, entre comillas, en dos lugares a la vez, pero no es que lo está, es que se temporiza y se espacializa, justamente porque se mueve, ¿entiendes? Por lo tanto, si lo ves desde afuera y no entiende bien lo que está pasando, bueno, está en espacio y en tiempo, pero no, ni siquiera es así, se espacializa y se temporiza, y eso te pudiera dar la impresión de que está en dos sitios a la misma vez, ¿no? Pero ya le digo, no es así el asunto, ¿no? Tampoco en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, sencillamente las cosas se actualizan, y entonces esa superposición de probabilidades cuánticas sencillamente pues colapsa, ¿no? Y lo que sucede es que eso se actualiza mediante la medición, y algo que está en un estado de probabilidad pues se convierte en un sólido en ese punto, ¿no? Y eso quiere decir que existe, pero existe toda vez que se da ese proceso de interacción. Mientras tanto no lo es. No es que esté en dos sitios a la vez, es que está en estado cuántico de probabilidad. O sea, todavía no existe, para que lo entiendan. Es mucho más raro, como decía un español por ahí que lo oí. Mucho más raro desde el punto de vista, un físico español, ¿no? Desde el punto de vista de que ni siquiera es que tengan o sea, no, es más raro todavía de estar en dos lugares a la misma vez, es que todavía no son nada, y cobran esa existencia una vez que se actualizan, obviamente. Ahora van a ver por qué. Esta relación de la existencia y la interacción, o la existencia y la actualización de algo, ¿no?
¿Qué pasa con esto? Que Berkeley, por ejemplo, yo les voy a adelantar mi respuesta, obviamente. Déjame hacer un paréntesis aquí. Para mí, ¿qué pasa con estos árboles que caen? Este árbol que cae en la maleza, si existe o no existe, si produce ruido, es la pregunta, no es que si existe o no, si produce ruido. Bueno, en cierto modo no, pero vamos a explicar por qué. Porque desde mi punto de vista hay realmente dos árboles, ¿no? Entonces está el árbol actual, recuerden mi concepto de realidad, que es configuración acto virtual. La realidad es una configuración acto virtual, no podemos dejar ninguno de esas dos dimensiones sueltas, correlacionadas ellas constituyen la realidad. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos dos árboles, uno que es actual y el otro que es virtual. No es un solo árbol, sino que son dos. Lo que pasa es que no, como no nos damos cuenta que son dos, ahí viene la confusión. El que está en modo virtual, vamos a decirlo así, obviamente no produce ruido, no produce ningún ruido. Su naturaleza es inteligible, ese árbol es pura probabilidad. Mientras usted esté pensando en un árbol que no tiene color, que no tiene peso, que no es ningún árbol concreto, que supuestamente y probablemente está en una maleza, y la maleza es tan probable, o ese bosque es tan probable como la misma probabilidad de la partícula en la mecánica cuántica, ¿no? Pues obviamente eso así no puede producir ruido. O sea, para que un árbol pueda producir ruido tiene que actualizarse, ¿verdad? Y por lo tanto necesita de algún modo interactuar, necesita de algún modo ser percibido, ser medido, o sea, lo que sea. Y eso justamente es lo que nosotros llamamos existencia, porque para Berkeley solo existe el árbol si es percibido, dado los principios de su filosofía. O sea, en este caso, si es escuchado, ¿no? Si lo llevamos a la pregunta esta popular, ¿no? En el caso de que sea escuchado. Berkeley tiene razón, podemos decir. ¿Por qué? Porque la existencia es desde Aristóteles, y ya vamos a unir a Aristóteles con Berkeley, no es otra cosa que la actualidad de la conciencia. Eso es la existencia. Si no hay conciencia actual de algo, no se puede decir que las cosas existan. ¿Entienden? Entonces, así mismo la definía Aristóteles, como actualidad de la conciencia, ¿no? Tiene que haber una conciencia actual para hablar en términos de existencia. Fíjense que no virtual. Así es que el árbol actual existe, el virtual sería pura probabilidad. Y nosotros entiendan que hablamos de dos árboles. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un árbol que supuestamente produce un ruido, que está en una supuesta maleza, etcétera, etcétera, estamos hablando en términos de probabilidad. Ese árbol es virtual. Pero nosotros en nuestra mente estamos mirando por la ventana y estamos pensando en árboles actuales. No vamos a decir reales porque los dos son reales. En árboles actuales, ¿no? Ese árbol, el que es actual, ese árbol tiene color, tiene unas dimensiones determinadas, tiene fruto, tiene hoja, tiene todo eso. Pero el árbol de la maleza no tiene nada, no le podemos atribuir eso. Es una pura posibilidad, pura probabilidad de árbol, ¿entienden? Entonces, para que ese árbol sea real y para que el sonido sea posible, pues tiene que ser escuchado y tiene que ser percibido el árbol, como yo percibo el árbol cuando miro por la ventana. Ese árbol que está allí es actual, yo lo estoy percibiendo. Y tiene sus colores, etcétera, etcétera. Pero no el árbol que está en la maleza, es una especie de árbol imaginado. Vamos a decirle así para que me entiendan mejor, aunque no exactamente eso, ¿no? Así es que lo que quería decir desde mi punto de vista es que ambos son reales. Tenemos que obviamente para entender esto, introducir la nueva noción de realidad como configuración acto virtual. De otro modo no podemos darle solución a este asunto. Y en ese caso diría, desde mi punto de vista, que ambos árboles son reales porque se trata de uno y el mismo árbol. Es lo que tenemos el otro paso que tenemos que dar. Que deviene actual debido al estado de virtualidad en que se encuentra toda vez que interactuamos con él de alguna manera. ¿Entienden? O sea, no es que incluso que ni siquiera que hayan dos, es que es el mismo árbol. Un árbol que utilizando los conceptos aristotélicos de potencia y acto, un árbol que está solo en potencia y que deviene actual toda vez que se interactúa con él. Por lo tanto, necesitamos interactuar con él para poder decir que hubo ruido o no hubo ruido. Mientras nosotros nos imaginemos que un ruido es probable porque el árbol cae y todos los árboles producen ruido cuando caen, nosotros estamos manteniendo en un plano hipotético. ¿Me entiendes? Pero ahí no aplica la categoría existencia, porque la existencia presupone una conciencia actual.
Entonces, no quiero todavía enredarlo con esto de esencia y existencia, pero entiendan que la existencia presupone es de hecho la actualidad de la conciencia, por lo tanto presupone la conciencia actual para poder hablar de eso. Entonces, digamos que vamos a ver aquí, como quiera, bueno, les decía que ambos son reales porque se trata de uno y el mismo árbol, solamente que uno está, que mientras está en estado de virtualidad, pues ese árbol no existe, porque necesita un proceso de individuación, necesita manifestarse, digamos, en términos cuánticos, mediante una acción puntual, para que ese árbol pueda existir, lo cual no le quita que no sea real. Es real, lo que pasa que está en la dimensión virtual de la realidad, dado que la realidad es acto virtual, es actual la realidad y es virtual también. Entonces, el criterio de existencia solamente aplica al lado de la actualidad, donde hay cosas con las cuales podemos interactuar y que pueden ser percibidas, tocadas, olidas, etc. Esas son las cosas que existen, no las cosas, vaya, para que me entiendan mejor, que usted se imagina. Eso puede ser real únicamente cuando se da ese proceso de interacción y esa probabilidad se actualiza. Es lo mismo que nos dice, en definitiva, la mecánica cuántica. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como quiera, volviendo a la pregunta que yo les dejé, no a la pregunta, sino al planteamiento que hice, que pudo parecer raro, supongo yo. Nadie me ha comentado nada, pero se lo dejé bien abierto ahí y verdad que era raro, ¿no? Una vaca es una vaca en su mundo humano de significado, en su mundo humano de sentido. La vaca es una vaca en, como dije, si mal no recuerdo, en su percepción, así fue como le dije, ¿no? Y entonces, como quiera, volviendo a ese punto donde se quedó el video anterior, la vaca es vaca en el mundo humano, como decía ya, el mundo humano de sentido, en el cual es percibida y es nombrada como tal, como tal vaca. Eso es una cosa humana lo que usted está haciendo ahí. La vaca no es vaca, la vaca ni se ha enterado que tiene nombre, ni mucho menos. Entonces, o simplemente la vaca pensada, la vaca virtual o probable, solo se actualiza mediante la interacción que pueda quedar registrada, que tenga que sucede una interacción de algún modo con esa vaca para que sea, digo ya, una vaca actual. ¿Qué cosa es una vaca actual? Una vaca existente. Acuérdense que la existencia aplica a la mitad de la realidad, es decir, a la realidad que tiene una naturaleza actual. Eso es el ámbito de la existencia, no más allá de eso. Por lo tanto, las cosas necesitan manifestarse mediante una acción puntual, necesitan devenir cosas susceptibles de ser percibidas, pero no tienen que tener propiedades, tienen que tener cualidades específicas, ¿entienden? Y esta percepción o conciencia actual de algo es lo que la filosofía en definitiva llama existencia. Por lo tanto, como quiera que sea, una vaca existente es una vaca en el contexto de su percepción de la vaca. Si vamos a hablar de la vaca en sí o de la vaca per se, bueno, señores, el problema que pasa con esta vaca, que pudiéramos situar del lado allá del mundo humano de la experiencia, esa vaca se nos convierte, volviendo acá, en una vaca en sí, en una cosa en sí, de la cual no podemos decir absolutamente nada, porque el solo hecho de nombrarla ya la convertiría en representaciones de quién, del sujeto, y pasaría a formar parte del mundo de los fenómenos, es decir, del mundo de la experiencia. De manera que es de algún modo una vaca percibida, ¿verdad? Y volvemos al mismo punto. Así es que de esta manera nosotros podemos unir a Berkeley, cuando Berkeley dice que existir es ser percibido, a Aristóteles cuando dice que la existencia es la actualidad de la conciencia, nos deja ver esa noción, y a Kant cuando Kant dice que el conocimiento debe restringirse o mantenerse dentro de los límites de la experiencia, para que no caiga ya en las especulaciones a la cosa en sí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la vaca per se, señores, es una cosa en sí, ¿no? En el mejor de los casos. Si nosotros no aplicamos el criterio dual de la existencia que yo les propongo, o sea que es una vaca que está en estado de probabilidad y que va a existir de la misma manera que el electrón lo está, y que solamente cuando es medido es que podemos hablar de que el electrón existe, ¿verdad?
Pero recuerden que no es nada extraño, sencillamente es que el electrón está pasando a otra dimensión de la realidad y punto. No ha pasado nada raro con eso. Hay que entenderlo así, ¿ok? Si no entendemos la realidad en un sentido mucho más amplio, como el que yo propongo, pues nos van a aparecer las cosas inauditas, porque va a decir, pero ¿cómo que la vaca no existe, que el electrón no existe? Bueno, señores, es así. ¿Qué ustedes quieren? Así lo probó Berkeley con su filosofía y así lo está probando la mecánica cuántica cuando le dice que las cosas están en estado, no en dos sitios a la vez, sino en un estado de probabilidad que pueden encontrarse en cualquier lugar de ese volumen. Tiene la misma probabilidad de encontrarse en cualquier lugar de ese volumen del espacio. No es que estén en todo a la vez, que están en todo al mismo tiempo, pero en su estado de probabilidad, que yo llamo virtualidad, aquí, ¿no? En mi filosofía. Y que devienen existen o se actualizan y devienen un sólido o se individualizan, como quieran llamarle, justamente cuando hay interacción con un aparato de medición que no tiene que ser un sujeto, pero el sujeto lee lo que el aparato registra al final. ¿Entiendes? Pero tiene que haber esa interacción para que nosotros hablemos de existencia. Tanto en mecánica cuántica como en la filosofía, desde que el mundo es mundo ha sido así. En la filosofía y la mecánica cuántica viene a corroborarlo, ¿verdad? Así que, ¿qué pasó con esto en la filosofía con el concepto de cosa en sí? Bueno, el idealismo alemán posterior a Kant, el idealismo post-kantiano, pues desechó este concepto, tanto Schelling como Hegel lo desecharon, no solo por inexistente, porque no pueden existir las cosas en sí, porque es una contradicción en los términos, sino porque les parecía superfluo, ¿verdad? Que eso no explicaba nada, y trasladaba la cosa a un ámbito donde el conocimiento no es posible. Así es que, y volviendo a Berkeley, incluso sería esta cosa en sí la fuente del agnosticismo, que lo decía Berkeley ya, o sea, antes de Kant ya Berkeley daba la idea de lo que en Kant sería después una cosa en sí, y decía, esto es el origen, o sea, una cosa en sí, es decir, admitir la existencia de algo independiente del conocimiento, independiente de las sensaciones, independiente de las percepciones. Él decía, eso es el origen del agnosticismo. Y en Kant se vio claro cómo la cosa en sí era sencillamente la fuente del agnosticismo. Entonces, señores, sencillamente, desde mi interpretación de la filosofía, desde mi filosofía, nosotros podemos hablar de que todas estas cosas están en un estado de virtualidad y que obviamente sin una interacción de algún modo, ellas no pueden actualizarse, entiéndase que no pueden individualizarse, no pueden, como sería en mecánica cuántica, es un principio de individuación, entiéndelo así. Eso de que el electrón que está en un estado de probabilidad, pues deje saber de sí mediante una acción puntual, es sencillamente es un proceso de individuación también, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos hablar de existencia. Así que aquí los dejo. Si queda alguna duda, pónganmelo ahí en los comentarios y nos vemos en un próximo encuentro para seguir hablando de filosofía y entrenar un poco, como decía el profesor Kisiel, la musculatura del cerebro. Muchas gracias y nos vemos pronto.